SER Podcast. En la cadena SER. Cuando papá nos llevaba a Mediamar, de adolescentes, yo me iba siempre con mi libro, yo qué sé, de Kafka. Ah, ¿que vamos a Mediamar? Muy bien, pues yo me llevo el Proceso. Por ganas de leer el Proceso, pero sobre todo como gesto. ¿Entiendes, Gabriel? Que yo estaba ahí haciendo un gesto de resistencia. O sea, que no voy a pasar todo el fin de semana mirando lavadoras. Que se os va la vida con el puto centrifugado de los cojones. La hora extra. Con Raquel García. ¿Cuándo llega ese momento en el que uno pierde el interés por lo que hace? ¿Cuándo nos damos cuenta de que en realidad hemos sido estafados, que nuestra vida ha sido un gran error? ¿Y si hemos estado viviendo la vida de nuestros padres y ya es demasiado tarde? Estas son algunas de las preguntas que se plantean Tony y Olivia, los protagonistas del Entusiasmo, obra del dramaturgo Pablo Remón, a punto de estrenarse en el Centro Dramático Nacional. Es una continuación de aquellos personajes de Vania por Vania, su personal adaptación de Chekhov, en plena crisis de la mediana edad, en un viaje que el autor nos propone hacer ahora, a San Chinarro, esa metáfora de todo, y que no es sino una invitación a salirnos de nuestro propio yo. Pablo Remón, Marina Salas, ¿qué tal? Bienvenidos a la hora extra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy encantados bien. de estar aquí. Muy contentos, sí. Bueno, Pablo, estuviste el año pasado en el programa presentándonos Vania por Vania, tu personal adaptación del tío Vania de Chekhov. Ahora venís directos de los ensayos a punto de estrenar El Entusiasmo en el Centro Dramático Nacional. Es una continuación sobre esa reflexión que ella hacía sobre esa crisis de la mediana edad. No sé si la cuestión es ¿cuándo perdemos el entusiasmo o cuándo despertamos en la realidad? Claro, bueno, sí, es verdad que la obra, el año pasado estuvimos trabajando con Marina también en el Vania por Vania, que fue un proceso como muy enriquecedor, eran 2 adaptaciones, era una obra muy larga, complicada, ¿no? Entonces lo gozamos, pero yo estuve mucho tiempo con Chekhov en la cabeza, leyendo sus obras, etcétera, y hubo un momento donde yo me planteaba, digo, claro, este hombre Vania, digo, lo que tiene es como una crisis existencial, todos los personajes de la obra en general, ¿no? Tiene una especie de crisis existencial que ahora mismo sería lo que nosotros llamaríamos como una crisis, lo que identificamos como una crisis de la mediana edad, ¿no? O sea, ese momento donde echas la vista atrás, te replanteas un poco dónde estás, te replanteas también lo que te falta y lo que te queda, ¿no? Entonces el entusiasmo, como dices, nació un poco de ahí y nació también de la idea, sí, eso que tú planteas, es decir, es un momento en el que has perdido el entusiasmo o de repente ese entusiasmo no lo tuviste y te lo estás medio inventando, es un recuerdo, ¿qué es, no? Gilipollas. Mucho cuidado con esas frases. Porque poco a poco y sin darte cuenta van configurando todo un teatrito, sí, una especie de dramedia de Telecinco de los 90. Una especie de radiofrecuencia del infierno, donde se mezclan los vivos, los muertos, tus deseos, tus obligaciones, así todo distorsionado, como mezclado como con autotune, ¿no? Marina, como decía Pablo, repites, estás en el reparto junto a Francesco Carril, Natalia Hernández, Raúl Prieto. Aquí pasamos de la Rusia del siglo XIX a San Chinarro, siglo XXI. La obra nos introduce en la vida de una pareja que tiene 2 niños pequeños. Todo va bien, todo va más o menos bien, al menos lo que nos cuenta de esa vida de pareja en Malasaña funciona, pero de repente todo implosiona cuando llega, pues quizá la maternidad, paternidad, ¿no? Tienen los niños y parece eso que es como un posible punto de inflexión. No sé si es una obra que nos habla quizá no tanto del arrepentimiento por haber tomado una decisión errónea, nos arrepentimos de haber hecho algo que no queríamos hacer, porque aquí a priori ellos sí hacen lo que quieren. No es que hayan tomado una decisión equivocada, ¿no? Es como descubrir que todo ha sido un engaño, que es un poco la idea que planteaba ahora Pablo. Sí, bueno, él lo sabrá mejor, supongo, porque lo ha escrito, pero a mí lo que yo leo es... O sea, quiero decir, esta crisis de ser estafado, ser estafada, o cuando te das cuenta como de la gran mentira, muchas veces todos podemos empatizar con eso. Por eso justo antes de entrar que hablábamos que es una obra que en cualquier edad en la que estés puedes entender, porque es verdad que al final es una crisis personal y vital muy fuerte en la que algo entiendes, ¿no?
Y ellos, pues eso, justo es esa crisis de la mediana edad en la que se dan cuenta que la verdad que ellos creían estar viviendo o no sé, o los valores, las premisas, ¿no?, sobre los que ellos caminaban, pues se rompen y se tambalea todo su mundo. Claro, efectivamente, esa es una sensación, como tú muy bien dices, no de una equivocación, no una sensación de me he equivocado en esto, sino más una sensación de quién se ha equivocado, es decir, quién soy ahora mismo, el momento en el que estoy, en el que están los personajes, quién ha decidido ese momento, cuánto influye el azar, cuánto es algo que tú pensabas, quién está, digamos, decidiendo eso, ¿lo estás decidiendo tú realmente o estás imitando patrones heredados, traumas, la herencia de los padres, etcétera, o muchas veces la propia presión social, ¿no? Es decir, cuánto hay de decisión tuya y cuánto hay de alrededor. Entonces es un momento de volver a replantear, ¿no? O sea, ¿qué compro y qué no compro de todos estos discursos que tengo en la cabeza, ¿no? En las entrevistas siempre hablas, Pablo, de ese modo un poco caótico que tienes de construir los textos, de escribir, vas cambiando hasta el último momento. Les vuelvo locos, Marina, ¿sabes? Les vuelvo completamente locos. Bueno, de hecho, ahora contabas, Marina, fuera de micro, que vienes de un ensayo exigente. Hoy ha sido especialmente duro, ¿no? Es exigente. A ver, siempre, duro, así dicho, ¿no? Claro. No, te ríes mucho. Tengo que decir que siempre ensayando con Pablo reímos mogollón. Es muy divertido. Claro, ¿cómo está siendo ese proceso creativo y también toda esa parte que vosotros aportáis, ¿no?, en la obra? Bueno, ya te digo, está muy libre al cambio. Él siempre está muy abierto a que nosotros podamos aportar. Es verdad que el texto siempre está tan bien escrito que muchas veces hay incluso métricas y hay casi textos que son casi poesía, entonces tampoco da mucho cambio para eso, pero es verdad que está muy abierto a entender. Él necesita como entender mucho, ¿no?, de qué va y cómo sería el planteamiento y la puesta en escena de eso para luego ponerlo en escena. Entonces hoy, por ejemplo, que ya habíamos entrado en el teatro, pues de pronto hemos llegado y ha dicho, mira chicos, necesito mesa, entonces por favor volvamos a la mesa. Cuando ya estábamos dentro del teatro hemos subido arriba del María Guerrero y hemos hecho 2 horas o 3 horas de mesa para reentender, ¿no? Y de repente hemos improvisado algunas escenitas y tal. Exacto. ¿No? Quiero decir que siempre, dentro de lo posible, el texto está escrito y ahí está, pero a mí me gusta mucho tener la sensación, como yo escribo el texto también, le tengo el respeto que le tengo, justo, quiero decir, que no me parece que el texto tenga por qué mandar, ¿no? Me importa mucho más la sensación que se vaya produciendo en el momento y las personas concretas, los actores concretos, ¿no? Entonces ahí efectivamente hay cosas que no se mueven nada y otras cosas que justamente lo que voy buscando es zarandearlas un poco, que no dé una sensación de estar escrito, ¿no?, sino que se vaya creando solo, ¿no? Entonces, es cuando voy... un elemento vivo, ¿no? Bueno, es que el teatro es eso, ¿no? Si no, no hay nada, ¿no? Entonces a mí me importa mucho cómo separarlo del texto, alejarlo del texto. Entonces, efectivamente, hay partes de repente que es como, no, aquí necesito que lo rompamos, o les digo que lo ensuciemos. O sea, quiero decir, meter cosas, meter tal, inventar algo en el momento, tener la sensación de que está pasando entonces, ¿no? Que es una construcción, pero tener esa apariencia de que eso está sucediendo en ese momento, porque eso es lo más especial del teatro, ¿no? Bueno, tus textos siempre son retos para los actores. En este caso hay un juego de personajes, ¿no? Están los que interpretan a esa pareja y luego también unas voces narradoras que ayudan también un poco al espectador con el contexto. ¿Cómo ha sido en tu caso, Marina? ¿Cuál es tu papel? Bueno, es muy interesante porque pasa mucho con los textos de Pablo. Creo que el núcleo, la almendra de la función no se nota tanto. O sea, no es tan obvio, no es tan claro y no lo siento como que, o por lo menos es mi lectura, como que no lo pretende remarcar, ¿no? Y entonces eso es genial porque hay un mundo alrededor que se despliega detrás de cada escena y de cada palabra que da mucho juego y da mucho vuelo para los actores, para crear personajes diferentes, para la comedia, el drama, para que estén mezclados ahí muchos mundos que no son solo es ese mensaje concreto o ese tema concreto de la obra, ¿no? Sino que se despliegan muchísimas cosas. Entonces es muy enriquecedor, es muy rico. Uh-huh. Claro, sí, perdona, es una cosa... La forma de escribir teatro, yo creo que a veces obras que yo escribo dan más la sensación de que estás como viendo casi una película o una novela, incluso con esas voces narrativas, ¿no? Entonces, lo que estamos más acostumbrados es que una obra de teatro, digamos, esté como mucho más apretada, mucho más medido todo, mucho más hacia adentro, ¿no? Como que no sobre nada, lo que dices solo para una cosa. Y a mí me gusta esa sensación de ramificación que viene más de la novela, donde de repente aparece un personaje por ahí un momento, pero ese personaje tiene como una vida y me gusta como olisquearlo un poco, aunque luego desaparezca, ¿no? Pablo, has planteado la obra de forma que al espectador se le cuenta. ¿Qué le pasa a él? Uh-huh.
qué le pasa a ella, qué les pasa a los dos y cómo resuelven su situación. Es como distintas miradas a lo que supone al final la renuncia de uno mismo. Es como verlo desde distintos puntos de vista. ¿Qué idea tenías para plantear la historia de esta manera? Bueno, tú lo estás diciendo, es una especie de caleidoscopio, ¿no? Donde digamos, es un puzzle donde hasta que no llegas al final no tienes la lectura completa, ¿no? Digamos, a mí me interesaba que fuera una obra, que es lo que estamos intentando en los ensayos, que cuando llegaras a cada parte, porque tienen como partes muy distintas, de alguna forma te hiciera releer todo lo que has visto hasta ese momento. Es decir, que la obra no solo fuera avanzando la historia, sino que fuera cambiando la obra. Cuando ves algo, de repente tienes que releer cómo has llegado hasta ese momento, porque yo tengo la sensación de que la obra sucede sobre todo cuando termina la obra, es decir, se encienden las luces, tal, sales y ahí tienes como digamos que echar la vista atrás un poco, ¿no? ¿Qué he visto? ¿Qué ha pasado? Entonces la obra es todo, no es para llegar a un punto, ¿no? Hay una sensación donde hasta que no llegas al final no puedes leerlo entero, es un completo distinto hasta, y en definitiva la obra está solo en la cabeza del espectador, ¿no? Entonces cada espectador con sus vivencias concretas, con sus experiencias concretas, con su edad, con su generación, con su situación personal, etcétera, va a armar una obra, ¿no? Con la completa de alguna manera. La vida de Toni y de Olivia está llena de lugares comunes. Esa urbanización a las afueras de Madrid, esa decoración de IKEA, esas mañanas de llevar a los niños al cole, esa rutina que te engulle, en la que al final nos perdemos, ¿no? a nosotros mismos. Es un modelo de familia muy convencional, no sé si, y hablábamos antes que, lo hablábamos fuera de micro, creemos que sí puede trascender y trasciende porque es una crisis vital muy interesante, muy importante, que todos atravesamos cual sea nuestra situación, pero también es una reflexión sobre la gran crisis que atraviesa la pareja. Sí, eso es como palabras así, sí, pero es verdad, o sea, bueno, es que yo pensaba esto también, digo, claro, es una serie de preguntas y una serie de crisis y tal, que nuestros abuelos no tenían, ¿no? Estaban a otra, quiero decir, por mil situaciones. Más de las cosas, ¿o qué? Claro, no sé, yo me lo pienso mucho, ¿no? Yo pienso mucho en mi abuelo, y muchas veces cuando tengo que de repente hacer algo, mira, me pasa, es una tontería, pero cuando tengo que llamar por teléfono, que me han llamado de Naturgy, de Vodafone, de no sé cómo, ¿sabes? Esta cosa que te llaman, digo, claro, mi abuelo, yo pienso, digo, mi abuelo vivió la guerra civil, pero no vivió esto, ¿no? Entonces, o sea, como que lo que quiero decir es como que, joder, hay una serie de presiones también, ¿no? Que dices, pero claro, ¿cómo se convive con esto? Estamos aprendiendo, ¿no? Porque tenemos los valores que hemos ido heredando no nos sirven ya, ¿no? Pero tampoco hemos tenido ocasión, al menos en mi generación ya, y más los hombres probablemente, no tenemos ya ocasión es muy difícil, digamos, cambiar toda tu cabeza, desamueblarte o amueblarte de otra manera, no es tan sencillo, ¿no? Entonces yo es algo que veo como muy en mi generación y amigos y gente, y es algo que me lleva a escribir, vamos. También es muy interesante esa idea que pasabais por encima hace un momento, me apetece volver a ella, y ahora que hablas también de tu padre y de mi abuelo. De tu abuelo, perdona. Esa idea que introduces en la obra de repetición, ¿no? Estar repitiendo la vida de nuestros padres, esas que de jóvenes también hemos juzgado con mucha dureza, ¿no? Y que luego llegas y dices, pues es que al final hemos caído en las mismas cosas y volvemos a lo mismo. La vida es una ironía, repite uno de los personajes, ¿no? Sí, creo que se cita Nietzsche, ¿no? También el eterno retorno. El eterno retorno, sí. Sí, total. Sí, no, a ver, supongo que aquí entra como tú lo veas, si es una condena o lo puedes ver también como una oportunidad, ¿no? De decir, bueno, pues se me replantea lo mismo que hago yo con esto, o por lo menos es lo que la pregunta que me hago siempre que se abre este tema. Y creo que hay también algo muy interesante en cómo está escrita y en la obra, que es el humor y esta ironía de la que hablamos, que eso es lo que nos salva, ¿no? La hora extra. As I was going to the bar to dressed up, I got a feeling and I knew that now it's gonna be much more different than any other I was through. Hoy en La Hora Extra estamos con la escritora, guionista, historiadora de arte, María Bastarós. Bienvenida, gracias por acompañarnos, María. Hola, muchas gracias por invitarme. Después de la multipremiada Historia de España, contada a las niñas, y del libro de relatos No era esto a lo que veníamos, publicas Criaturita, la historia de Kayla, que es una chica que intenta superar el duelo por la muerte de su padre cuando empiezan a producirse una serie de desapariciones en el lugar en el que vive. Son mujeres que nadie sabe quién o qué se las ha llevado, y muchos en el lugar, hablan de que puede haber una criatura escondida en un lago. Pero vamos a ir por el principio, vamos poco a poco, María. ¿Cómo nace esta historia?
Pues en realidad esta historia nace un poco de una deuda. A mí me interesan muchísimo las relaciones madre e hija, he escrito mucho sobre ellas, sobre todo un poco teniendo en cuenta siempre a la madre como una figura que puede ser perversa, ¿no? Y en este caso a mí me apetecía hablar un poco sobre la perversión que puede venir de parte de la hija, sobre todo de una hija que es dependiente, de una hija que está deprimida, de una hija que es cruel y egoísta porque su condición se lo exige un poco, ¿no? Y como una hija de esa clase es incapaz de ver a su madre y qué es lo que eso provoca en la dinámica familiar, ¿no? En ese relato, en ese retrato que haces de las mujeres, de Kayla, de su madre, hay una mirada sobre esa alienación femenina, y ahí está esa madre de la que tú hablabas, a la que dibujas como una mujer abnegada, entregada a la vida familiar, con una vida de renuncia, que Kayla ve de alguna forma como un ser mediocre, pero al final esa madre es capaz de liberarse. ¿Por qué creías que podía ser importante ese desenlace para Alicia? Bueno, yo creía, o sea, en realidad, aunque el libro está un poco disfrazado de thriller por este tema de las desapariciones y tal, para mí lo que es en realidad es un coming of age, que es una novela un poco de aprendizaje, ¿no? Entonces tenemos este personaje de 19 años, esta Kayla deprimida, dependiente y que a la vez quiere hacerlo todo por ella misma, pero que está completamente paralizada y que extraña tanto a su padre, que es como la manifestación de todo lo que tiene que ver con la aventura, con lo que está fuera, con lo que no es doméstico, ¿no? Y es cuidada, sin embargo, por la madre, a la que ella considera un personaje mediocre porque digamos que no ha salido de sí misma. En realidad no ha salido de sí misma porque ha estado ocupándose de ella. Entonces creo que ese cambio en la madre o esa evolución tiene que ver también con esa mirada de Kayla, ¿no? Es lo que hace que Kayla se dé cuenta en realidad de qué tiene ella que poner en valor, ¿no? Como decíamos, Kayla es la protagonista de esta historia. No sé si crees que podemos encontrar en ella ecos de algunas de las protagonistas de antiguos relatos tuyos. Son mujeres asfixiadas por esa cotidianidad, por esa normalidad impuesta a la que son incapaces de adaptarse y en constante búsqueda de una salida. Ahora hablamos de esas salidas que ella busca. Sí, de hecho creo, en el primero de mis cuentos, el que abre el libro de cuentos, no era esto a lo que veníamos, hay una niña que su padre ha muerto y ella está como en una fase de negación absoluta y prepara una cena, o lo que ella cree que es como una cena de mayores, aunque todos los alimentos están como disfrazados y tal, para que la disfrute la madre, que sigue viva, junto al padre, que está representado por una foto, ¿no? Entonces, en Kayla sí que está todo este universo como de negación y de no querer enfrentarse a las cosas, o de no poder, de no querer saber, no querer aceptar, y entonces huir en direcciones a veces incluso más terroríficas para una misma que lo que tienes que aceptar, ¿no? Entonces, Kayla es como un personaje, aunque tiene 19 años, es un personaje bastante infantil. Entonces sí que remite mucho a las niñas que huyen dentro de mis relatos. Hablábamos de esas salidas que busca Kayla, esa situación en la que se encuentra, salidas que de manera recurrente lo hace buscando en el amor, en el de ese padre ausente del que hablabas, en cada uno de los chicos con los que va saliendo, en ese tutor al que idealiza, pero que irremediablemente terminan por ahogarla y por desdibujar su propia identidad. Más que encontrarse ella misma, termina por perderse aún más en esa búsqueda de salidas. Claro, yo creo que lo que le sucede a Kayla es que todavía no sabe quién es, sabe quién le gustaría ser, pero no sabe quién es y no sabe cuáles son sus deseos reales. Entonces siempre está intentando ser validada externamente sin ser validada previamente por ella misma, ¿no? Entonces desde que cuando la novela empieza el padre ya ha fallecido y lo que vemos es que el tiempo de Kayla se está midiendo un poco en hombres, no en cosas que hace ella, sino en cosas que le suceden, y esas cosas siempre son masculinas y siempre tienen que ver con ser vista por un chico y ser vista de qué manera y en función de qué, ¿no? Entonces ella está construyendo una vida en la que en realidad no es ella la persona que lleva la batuta, sino alguien que está constantemente necesitando que otros la validen su existencia de alguna manera. If you know people who know me, you might want them to speak.
Fenómeno mundial con el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, la escritora moldava Tatiana Tibuleac acaba de visitar España, coincidiendo con la publicación de la 5ª edición de la novela, Con impedimenta. Una lectura imprescindible sobre la historia de un hijo que odia a su madre y que cuenta ese último verano que van a estar juntos antes de que su madre muera. La memoria individual atraviesa este crudo relato sobre el perdón y la redención que rompe con la idea de la madre abnegada y aceptada en la sociedad como una institución. Da, nu mi-am... Niciodată nu poți să știi ce fel de mamă vei fi. Nunca vas a saber qué tipo de madre vas a ser. No existe una escuela de la maternidad. De asta cred că nu există. Por eso creo que tampoco hay maneras equivocadas de ser madre. Cred că unul dintre mesajele acestei Creo que uno de los mensajes de este libro es que podemos ser tan buenas madres hasta donde llegamos a ser, es decir, que no podemos hacer algo por encima de los de nuestros límites. Este important ca femeile să vorbească. Es importante que las mujeres hablen. Este important ca societatea Es importante que la sociedad entienda que la maternidad no tiene que ser una cosa que recaiga solo sobre los hombros de la mujer. În partea de lume din care vin eu, creo que en el rincón del mundo del que yo vengo, pues apenas en los últimos años se ha empezado a hablar de la depresión posparto, de la salud mental, de lo difícil que es criar a un hijo sola. Puede parecer muy primitivo que solo ahora se empiece a hablar de eso. Pero hay que pensar en las generaciones de mujeres que una vez que se han convertido en madres han dejado de ser otra cosa por los prejuicios de la sociedad que piensa que una mujer una vez convertida en madre solo tiene que ser madre. Y toda su vida va a ser juzgada por los éxitos o por los errores o los fracasos de los hijos. Comienza el Festival de Otoño con propuestas tan interesantes como Cachorro de León, después de haber pasado por el Temporada Alta y por el Festival Internacional de Teatro Iberoamericano de Cádiz. Un monólogo que escribe, dirige e interpreta la actriz mexicana Conchi León sobre su propia historia familiar y el dolor y la violencia que la atraviesan y que parte de la compleja relación que mantuvo con su padre. Los malos recuerdos no llegaron solos. Se abrieron como nubes oscuras para dejar ver el sol de los buenos recuerdos, donde mi padre, con un sentido del humor único, me hacía reír. Me lavé la cara, enderecé el corazón y entré a esa habitación. Me sentía más ligera. Me sentía un verdadero león. La verdad es que esta es una historia muy personal, que poder compartirla en otras latitudes y pensar que los espectadores pueden coincidir por la historia, sino desde la relación padre-hija, que suele ser compleja, desde la relación de la violencia de género, desde el humor, desde los personajes monstruosos, en el que quizá también algunos nos identificamos, pero también desde la resiliencia y el volver a empezar y tomar algo que sirva desde la infancia, que a veces puede ser un lugar tan pantanoso y pareciera no tener salida. También se estrena la adaptación teatral de los cuentos de terror de Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego. Conversamos con la rockstar literaria que pasó por el programa hace unas semanas sobre lo difícil que es ver terror sobre los escenarios y también sobre la manera en la que podemos revisitar los clásicos. Quizá habría que pensar un poco más en colorear hacia el terror ciertos textos que ya lo tienen. O sea, a mí un Macbeth hecho bestialmente con el tipo como la versión visual de Wells actualizada, ¿no? Como que te da un miedo espantoso. O sea, hacer eso, o sea, decir, llevar Macbeth hacia el terror, tenés todo. Tenés las brujas, tenés el crimen, tenés todo. Y es súper actual también al mismo tiempo. Entonces, a lo mejor textos nuevos de terror es más complejo, pero una manera, me parece, de empezar a incursionar es agarrar estas cosas. La casa de Bernarda Alba, yo tengo terror a la casa de Bernarda Alba. Así que me parece que a lo mejor, si no tenemos textos nuevos, inventémoslos, pero mientras tanto con los textos clásicos buscarles la beta siniestra. El terror está en todo. Y una propuesta arriesgada y diferente la que nos presenta el artista de performance Lucas Avendaño, que estrena Requiem por un alcaraván, obra en la que interpreta a un mujer, hombres que en Oaxaca asumen roles femeninos y que ha convertido en un manifiesto de reivindicación y de exaltación de las comunidades indígenas. Primero se va a encontrar con Lucas Avendaño. Lucas Avendaño, esta persona nacida en Tehuantepec, Oaxaca, México,
y en otro momento se va a encontrar con sus vivencias, sus reflexiones, su postura ante la vida, su postura ante la ética y su postura ante la estética. Se va a encontrar con sus memorias, se va a encontrar con sus sentires, sus quereres, sus amares y sus desamares. Y se va a encontrar con todo esto, pero además enmarcado en una serie de elementos que le son tradicionales de su región, de sus festividades, por lo que la audiencia va a estar inmersa y enmarcada por esos colores, por la música. Fue una de las pioneras del performance, Esther Ferrer, la artista de 87 años, que sigue en activo y que acaba de exponer en el marco de la Bienal de Arte que se celebra en Bélgica. Con ella ha conversado sobre su obra radical y feminista, sobre su carrera y sobre lo que supone seguir trabajando casi a los 90, el corresponsal de la SER en Bruselas, Enrique García. Porque yo cuando he venido ahora, porque yo no había visto la instalación hecha, y cuando vine, cuando ves las 3 obras de Leblanc que están en el muro y ves que está en el mismo espacio que mis obras, o sea, el diálogo es, vamos, o sea, evidente, no es que se pueda percibir, es que no puedes no percibirlo. Uno se acerca al artista con la pregunta, seguro incrédula, de cómo será una mujer que a sus 87 años sigue encerrándose cada día en su estudio durante horas. Yo trabajo mucho, de verdad que trabajo mucho, o sea, muchas horas. Parece, o sea, yo digo, cuando la gente ve lo que hago, por ejemplo, la instalación que he hecho aquí, pensar, pues esto en 10 minutos se hace, ¿verdad? Pero como yo debo ser tonta, a mí no me lleva 10 minutos, me llama 10 meses. Y en la misma pregunta encuentra enseguida el prejuicio, sorprendido de que a su edad la lucidez se perciba inmediata. Por lo que yo he visto de la obra de Leblanc, o sea, hay cosas que estaba dentro en un aspecto de mi trabajo y un aspecto de su trabajo son Ese diálogo del que nos habla es una instalación aparentemente sencilla, un conjunto de hilos que cuelgan de una pared y que recorren una sala donde están expuestas las obras de Leblanc, un diálogo en movimiento entre esos hilos y las líneas de la pintura del artista belga. A mí la única cosa que me ayuda a vivir es mi trabajo, porque olvido completamente el mundo. Esto ahora, claro, cuando abres la puerta de tu estudio, ¡pa!, te pegas un golpe. Por eso la siguiente pregunta es, ¿qué sigue aprendiendo un artista con prácticamente 7 décadas de trabajo a sus espaldas? El arte es una vía de conocimiento. Yo no sé hacer casi nada, y aparte de nada no comprendo nada del mundo donde vivo. Pero esta ignorancia mía me lleva a que cuando quiero hacer algo, como no sé casi nada, tengo que aprender. Que yo sea los 87 años que tengo, sigo haciendo, casi 88, que sigo haciendo lo que hago, es porque aprendo. Ha sido la noticia musical de la semana. Por fin hemos podido escuchar lo nuevo de Rosalía, Bergen, el primer lanzamiento de su nuevo trabajo, Deluxe, que nos muestra a una Rosalía lírica con aires del cine de Yorgos Lántimos. Es la recomendación de Elisa Muñoz de Fuego y Chinchetas. Bergen es el nombre de una famosa discoteca de techno de Berlín, pero aunque se titule así, su sonido está muy alejado del techno. Por primera vez escuchamos a Rosalía cantar con voz lírica. Le acompañan unos violines de una orquesta que no dejará de sonar durante todo el tema. De nuevo, cambio de guión. La artista catalana sorprende una vez más con un tema muy diferente en el que canta hasta en 3 idiomas, español, inglés y alemán, y en el que además colabora su admirada Björk. Amor, rabia, deseo, desasosiego son algunas de las sensaciones que transmite este primer adelanto de Lux, su nuevo disco. Se publicará el próximo 7 de noviembre y se sabe muy poco, solo que contará con 18 temas y que, además de Björk, colaboran artistas como Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Carmiño o La Escolanía de Montserrat. De momento nos quedamos con este aperitivo, una canción para disfrutar con los cascos bien altos, para apreciar todos los matices. Sé muy bien lo que soy, ternura para crecer,
Ya sabéis que los contenidos los podéis encontrar en todas las plataformas de audio y en nuestra web de la SER. Gracias, como siempre, a María Jesús Rodríguez, que ha estado al frente de la dirección técnica, y a todos los que nos escucháis cada semana. Adiós. Cuando tú vienes es cuando me vas. This is Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.